Aquí Buenas estamos, noches. Gracias por la sintonía, señores. Ulises Díaz. Acompañándote hoy en ausencia de nuestro amigo. De verdad que muchas gracias a los que están conectados con nosotros a través de todas las vías que tiene a su disposición nuestro gran amigo Obniel Ramírez, y a los que nos siguen por el canal 85 de Claro, de Win Telecom, a los que están por el canal 16, ese sí se ve lejos, y a todas las otras más áreas de comunicación que tiene Voz Media Network, esta gran plataforma innovadora, y a los que se han suscrito a mi canal de YouTube, le quiero reiterar mi agradecimiento. Vamos creciendo enormemente. A La Franca TV o a La Franca con Delvi Santos. ¿Qué tenemos? Es una premisa, eso hay que suscribirse. Sí. Eso es así. Ahí tengo un análisis sobre Francisco Javier García y el choque que está teniendo con Abel Martínez. Esos son los temas obligados. Está caliente la vaina. Está muy caliente. Sí, señores, buenas noches. Para nosotros constituye un gran honor esta noche no sustituir. No sustituir. No. Ni él es insustituible en su programa. Insustituible. Sí. Sino aguantándole el puesto porque está en diligencias. Ok, taponeando, como dicen. Puede ser. En el extranjero, nosotros sabemos que tiene este programa a esta hora, con Obniel Ramírez, tiene una gran audiencia. Pueden conectarse a través de Primera Mano RD, que es el canal de YouTube de Obniel Ramírez. Saludos donde esté, ¿verdad que sí? Así es, muchísimas gracias, Obniel. Hermano, ¿Cuáles son los temas? Mira, hay un tema que yo quise traerlo para debatirlo con un analista como eres tú, que siempre está al tanto de los principales temas que se dan a raíz de la competencia política entre los partidos políticos y que vamos a analizar, lógicamente, lo que acaba de pasar tanto en el PLD como en el PRM, porque es digno de analizar. Hay un temita que muy pocos medios de comunicación, porque lo dan por terminado, diría yo, a raíz de que gracias Alba, se han ganado unas elecciones que por demás, quien se llevó de las encuestas, pues no perdió. Yo siempre dije que las encuestas no pueden estar equivocadas, 100%. No todas las encuestas se venden al mejor postor, ni todas las encuestas están dispuestas a arrojar unos números que vayan a ser el ridículo y que vayan a ser en demás criticadas, ¿verdad?, por los resultados, que la gente pues no va a ir con ellos, menos pues coincidir al momento de los resultados. En ese tenor, podríamos decir, David, ¿por qué por qué ganó el PRM y por qué perdió el PLD? Llamémoslo así porque, a diferencia de muchos, yo soy de los que digo que Leonel Fernández fue también un gran ganador en estas elecciones. Fue un gran ganador porque se levanta como el ave fénix, ¿verdad?, con una serie de estrategias políticas a raíz de su salida del PLD, y hoy convierte una organización que apenas 4 años y algo de fundación y la convierte en la segunda fuerza política. Señores, yo hablé en mis intervenciones en este y otros programas del discurso ilusionista, en el cual se montó la fuerza del pueblo y hasta en su momento se montó Abel Martínez, patrocinado por el mismo Danilo Medina, que más en adelante pues vamos a hablar de la situación del PLD con relación a la reunión del comité político, qué sucedió ahí y qué puede devenir de las decisiones que se tomaron hoy en esa organización política, que no menos, señores, hablar del éxito de 2008 de Danilo Medina, que saca un 62%, que recuerdo que Danilo Medina no visitaba ni siquiera los cuadros de su partido en plena política porque estaba totalmente asegurado con ese 60 y tanto % y seguía su trayectoria normal, puesto de que estaba asegurado. Ahora fue algo diferente, pero orquestado el plan
Eso fue por mucho tiempo. Incluso hubo una vez que yo me reuní con el amigo Abel Martínez, que somos amigos, y hablamos de temas muy en secreto y hasta hoy voy a revelar esa cuestión. Yo le decía a Abel Martínez, ya casi al despedirnos, que duramos como 40 o una hora tratando temas de interés nacional y de su candidatura que todavía no la había asumido. Al Abel Martínez, en aquella famosa contienda interna del PLD, a destiempo, desautorizada por la Junta Central Electoral, desde ese tiempo se empezó a cometer errores y Abel Martínez con su trabajo, su figura, se impuso por encima de los candidatos que apoyaba siendo presidente Danilo Medina. Eso cayó muy mal y usted lo sabe. Danilo, sin otra salida, podríamos decir, asume, entre comillas, porque todo el mundo lo sabíamos, y si Abel Martínez está viendo este programa en este momento, sabe que se lo dije, que el único equipo que debía y tenía que cuidarse era del propio equipo de Danilo Medina, presidente del PLD. El tiempo me ha dado la razón, Davis. El tiempo me ha dado la razón y miren los resultados. Ese resultado, señores, independientemente de lo que usted pueda pensar, nada más no pueden echarle la culpa al candidato presidencial de ese momento, que fue Abel Martínez. Ahí había muchos sectores conspirando contra esa candidatura, a raíz de que él en su momento pues enfrentó al cacique que ya se había salido con la suya de expulsar, si se quiere decir, a Leonel Fernández con su camarilla y introdujo al comité político todo lo que él quiso. Ahora hay un problema y hay una crisis de liderazgo, en ese comité político, hasta el tanto, señores, que Margarita Cedeño de Fernández no hay rastro y ella no puede justificar eso, que no fue ni siquiera a votar. Asimismo, extrañamos el pueblo dominicano, no tan solo los PLDistas, David, sino el pueblo dominicano extrañó a todos los coordinadores y enlaces de ese comité político, porque siempre le dividen la tarea a cada quien y ahora brillaron por su ausencia. ¿Qué te parece el análisis del por qué perdió el PLD y por qué ganó el PRM? Mira, con el paso de los años, uno va convirtiéndose de algún modo en conocedor de algunos elementos propios de una vida política que no es tan indescifrable en la República Dominicana. Por ejemplo, una vez Danilo Medina se abrogó un 62% en el 2016, que parecía imbatible, era un monstruo electoral. Así es. Porque además hay que destacar que aunque nunca, en mi caso particular, voté por el PLD porque tengo una preferencia política vinculada a otro partido, pero Danilo Medina hizo una obra de gobierno bastante cerca a la gente. Así es. Eso de la visita sorpresa es algo innegable. El tema de la tanda extendida, las estancias infantiles, entre otros elementos que le dieron la construcción de muchas escuelas. La construcción de las escuelas, a pesar de que un entorno vinculado a Andrés Navarro y a otros ministros de educación le festinaron un poquito eso a la gestión de Danilo Medina, y cuando se hurgue ahí puede que aparezca quizá cualquier acto de indelicadeza, pero al margen de cualquier resultado hay que entender que Danilo Medina tuvo una obra de gobierno, para no calificarla, por lo menos cerca de la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Que él se creyó que él era el PLD, que él era el Estado, que en él se resumían todas y cada una de las virtudes, y comenzó a menospreciar una clase política al entorno de Leonel y quiso construir un partido para él y puso en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana a la gente que le abría la puerta a Danilo, Así es. el que le servía el agua, el que tenía cualquier vínculo extramarital con algunos de los vinculados a su entorno, y eso, para eso no son los partidos. Desde que mi Partido Revolucionario Moderno en el 2015-2016 comenzó a dar pasos similares, yo dije, si estamos dando ese tipo de pasos, nos vamos a llevar a la autodestrucción. ¿Por qué? Tú tienes que permitir la discrepancia interna. Tú tienes que decir, bueno, a lo interno de mi partido yo tengo un 50% que se identifica conmigo, pero hay un 50% que no quiere saber de mí. Y con eso hay que lidiar, y con eso hay que correr, porque los partidos no son clubes de amigos. Exacto. No son clubes de áulicos, de lisonjeros, de cortesanos. No, los partidos son espacios de disidencia y coincidencia con el propósito de mantener
el objetivo común, que es lograr y mantener el poder. ¿Qué va a pasar con el PLD? Que igual que ocurrió con otras organizaciones políticas, cuando solo giran en torno a una persona, todo el mundo es yes men, sí señor, y te dicen tantas veces que sí, que te llevan al despeñadero. Ya Danilo Medina no va a tener quien le proteja en las próximas horas, porque no se justifica en este país que un partido político en apenas 8 años haya desmejorado 51 puntos. O sea, obtuvo 62 en el 2016 y en el 2024, 8 añitos después, el PLD saca en manos de Danilo Medina 10 punticos, al margen de que Abel supuestamente es arrogante, que no me consta, que Abel tiene supuestamente una serie de condiciones que no le permiten, pero ¿y dónde estaban esos genios que llevaban al PLD a obtener astronómicas sumas estando en el poder? ¿Dónde estaba Francisco Javier García? ¿Dónde estaba Margarita? ¿Y dónde estaba la credibilidad de Francisco Domínguez Brito? De toda esa gente. Monchi Fadul, pero más aún, ¿dónde está el dinero que mucha gente supuestamente sustrajo del Estado y que está en caleta supuestamente por ahí? ¿Dónde están todos esos generales, esos empresarios, esos políticos, esos anónimos que Danilo Medina y su PLD hicieron millonarios, y ahora a muchas de las mesas de las provincias lejanas no llegó la simple logística? De manera que a Danilo Medina le dieron la espalda. Y en las próximas horas, Abel Martínez. Bueno, yo digo a Danilo porque es en manos de Danilo que está el PLD, en manos de él que se lo han destruido. Es que Danilo es el jefe político de ese comité político que se suponía que todos y cada uno iban a abrazar lo que era esa candidatura que supuestamente era del PLD. Señores, podríamos decir, se puede oír un poquito especulatorio, porque no hay medición de eso, pero podríamos decir que ese 10% que sacó el amigo Abel Martínez podía interpretarse que esos votos son de Abel Martínez de verdad. También. Porque los votos, y muy bueno tu análisis, ¿cómo es que en apenas 4 años un partido pueda descender un 51%? Señores, es grande lo que ha venido haciendo, pero yo hice un análisis, David. Adelante. Y es el siguiente. Por ejemplo, y le pueden dar seguimiento a todos los programas cuando he hablado de esto que voy a decir. Miren, cuando el PLD, inmediatamente Danilo Medina llega al gobierno, que inmediatamente empieza a sacarle los trapitos al sol y enfrentar al líder natural de ese partido después de Juan Bosch, que era el doctor Leonel Fernández, inmediatamente empieza el problema. Bueno, viene la gran división, que si a alguien tiene que agradecerle el presidente Luis Abinader en su momento, a esa división que se produjo y que la fuerza del pueblo en determinado momento, sabiendo que Leonel Fernández no tenía las condiciones para ganar, muchos votaron por Luis Abinader con la opción de sacar a Danilo Medina y a ese PLD del gobierno. Esa es una opción que se jugó. La otra es, bueno, se lleva Leonel Fernández, yo podría decir más de un 60% de ese PLD, de los miembros, figuras importantes, aunque mucho cuestionado por corrupción, pero estaba en crecimiento, y un partido en crecimiento es difícil decirle que no a alguien que quiera pues sentarse en su fila. Bueno, pues se lleva más del 60% de la matrícula de ese partido. Luego de esa división, que ya no había posibilidades, viene Julio César Valentín y también le da una mordida a la membresía del PLD. Ya van 2, pero una de las que no se les resta importancia fue que todos los partidos que tú te acuerdas que le llamaban de manera aliados naturales del PLD, ¿recuerdas? Sí, claro. Todos esos partiditos, que para mí son partidos en su gran mayoría garrapatas, que lo que andan es reciclando votos del que está en el poder para que le den una tajada, una tajada que en algún momento esa ley electoral va a haber que modificarla. Porque no es posible que un partidito de eso se pase 20 y 30 años, señores, ocupando espacio en una boleta electoral y no saque ni siquiera el 0.50 en las elecciones. Esas son las partecitas que yo dije. Bueno,
ese PLD que ustedes conocían, de ese 62%, y que parecía imbatible, bastante adecuada la frase, estaba dividido en 4 pedazos. Sí. Porque los partiditos informaban una parte. Leonel Fernández se lleva más de un 60% y viene Julio César Valentín y también le pone una mordida. O sea, no había posibilidades ninguna de que pudieran salir victoriosos, porque Maquiavelo dice divide y vencerás. Claro. Entonces, no había ningún tipo de probabilidad estadística que pudiera decir que Luis Abinader no se fuera en una primera vuelta. Sin embargo, pinta un escenario halagüeño para el PLD de cara al 2028. Con lo que ha ocurrido esta tarde, a partir del anuncio de Danilo Medina y de Charlie Mariotti de que ninguno buscará la presidencia ni la Secretaría General una vez más en un congreso extraordinario, y con la cercanía que tiene un entorno del PLD que tendrá capacidad dominante con una franja de la fuerza del pueblo que también va a tener capacidad dominante si Leonel cede un poquito, esa gente se pueden unir de cara al próximo proceso y no hay forma de destruirlo electoralmente. Porque todas esas polipymes, un amigo mío le dice polipyme. A los partidos políticos. Cuidado del que está en el gobierno y piensa que esa gente son sus aliados. Esa gente son aliadas del poder, esa gente son aliadas del presupuesto general del Estado. Y aquí la experiencia dice que no hay forma humana de cumplirles a todos en la dimensión de sus expectativas. O sea, Zorrilla Osuna no quiere consulado ni quiere Pero embajada. me dice que anda gritando por ahí porque ni caso le están haciendo. No, es que no es fácil, porque en el pasado proceso no había forma. Yo decía reiteradamente, pero ¿qué es lo que busca el entorno del presidente con esa glotonería electoral? Un hombre que tiene un 65%, que era con un 65% que iba a ganar, a pesar de que fueron muy condescendientes con los excesos de regulación de la Junta, pero estaba ganado ya. Y yo decía, ninguno de esos partidos son necesarios porque ya el gobierno ganó. ¿Qué va a pasar? Que van en las próximas horas a denunciar cubeo, se van a sentir defraudados, se van a sentir incumplidos, y en esa medida el PLD, la Fuerza del Pueblo y demás fuerzas alternativas van a comenzar a reoxigenarse y de cara al próximo 28, pero hay una lucha interna, que es otro factor interesante, que de cara al 2028, cuando venga David Collado, Guido Gómez Mazara, Wellington Arnaud, Firulais, si le dan un decreto, porque en el PRM yo no había visto una vaina así. Hay más de 10. El decreto te da un apetito de aspiración que tú dices, pero ¿cómo es posible? Gente que hace 10 días antes de nombrarlo estaba pidiendo para comprar una botella de agua. Y hoy presidenciable. Y ya hoy son presidenciables. ¿Cuál es la magia? ¿Qué es lo que da el decreto? ¿Cuál es el oxígeno que les inyecta? Para ser senador, David, hay que tener por lo menos 20 o 30 millones de pesos guardados y cuidado. Claro que sí. Cuidado. Y si una provincia imagínese pequeña, imagínate si es para aspirar a la presidencia. ¿Cuánto debe de tener guardado y cuáles son los empresarios que están apoyando? Bueno, yo tengo un amigo que es, bueno, amigo, porque ya uno quiere mantener el título, pero yo después que lo nombraron, esa gente no son amigos de nadie. Él aspira a la presidencia y ese amigo desde una institución del Estado mueve más de 10 millones de pesos semanales solo por un concepto. Para apoyar su proyecto político. Solo por un concepto. Eso es grave. No, estamos hablando de gente con mucho poder económico. Bueno, hay una esperanza para el país, y es que el presidente en su alocución pues dijo que iba a remediar la mata. Tiene que remediar. Si comete el error que cometió Danilo Medina, que lo que él tenía era, ¿cómo te digo? Algo enjaulado, ¿verdad? Ajá. Animalitos que lo manejaba él y que eran, yo diría, y se convirtieron en su cartera. Sí. Todos duraron los 8 años ahí. Si Luis Abinader, mi presidente, comete el error de ya personas que tienen 4 años y que no han dado el resultado que debieron dar, y el presidente ha sido muy benevolente con ellos, que lo ha dejado en las posiciones. Si después que el presidente venga del extranjero, que tengo entendido que se van a hacer algunas cosas con relación a eso, no mueve la matica, y esas personas, esos funcionarios que han estado por 4 años en instituciones, no se pueden poner guapos con el presidente. No, lo que pasa es que en las próximas horas el presidente toma una decisión, o se jode o se salva, para hablarlo en dominicano llano. Claro que sí. Si ratifica a una serie de funcionarios, por ejemplo, comenzando con Chu Vázquez y otros más. ¿Y el de educación? Tiene que sacarlo.
tiene que sacar a un grupo, medio ambiente, ya la gente no aguanta una denuncia más. Eso es cierto. Ya la gente no aguanta una denuncia más. Y esa gente constituirán la salvación o la desgracia en términos de sostenibilidad política del presidente Luis Abinader. Esa gente son los que le van a significar a él la espina o la alfombra en la escalera de la descendencia en las próximas horas. Porque para subir en este país no es tan difícil. Para subir tú compras picapollo y buscas 500 y le das hasta un chin de lo que sea. Y la gente vota por ti. El gran problema es para bajar, cuando tú tienes entonces que hacer una reforma fiscal, una reforma constitucional, una reforma electoral, sacarle cuarto de los bolsillos a los ricos, decirle a la Iglesia Católica que el tema de las 3 causales va o no va, cumplirle a tus aliados, cumplirle a la gente de tu partido, hacer una serie de cambios urgentes. Y tú dices, coño, pero no es tan fácil como se ve. Y frente a eso, entonces, con 17,000 aspirantes a la presidencia de la República, sin que antes tú asumas el segundo periodo. O sea, no es fácil. El presidente tiene un fogón prendido y me da mucha alegría saber que está con su santidad, el Papa Francisco, sí, el cual en las próximas horas, desde su eterna conexión con el Altísimo, le dirá qué es lo que tendrá que hacer para poder lidiar con este gran berenjenal en el que lamentablemente lo metimos el pasado domingo sin ninguna necesidad. El presidente... Yo no sé qué es lo que él busca de esta vaina. Yo me hubiese ido para Dubái a disfrutar con los cuartos de su fortuna. A Luis Abinader, la oposición en aquel momento y un PLD robustecido, un Leonel creciendo, pero creo que hubo cierto margen de que como que no le prestaron la atención. Ajá. O lo subestimaron, podríamos decir, esa es la palabra. Lo subestimaron con relación a sus ejecutorias. Yo siempre he dicho que Luis Abinader está cargado de cosas buenas que quiere hacer por este país. Hay sectores oscuros que siempre rondan alrededor de los presidentes, incluyendo amigos que entienden que no pueden estar un día fuera del poder, empresarios que toda la vida se han lucrado del que llegue, que no es que son amigos, es del que llegue, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Luis Abinader ha salido más sabio que lo que muchos creían, porque subestimaron. Que la Toyota hasta un meme le hizo en el famoso debate aquel. Señores, vamos a la primera pausa y cuando regresemos, señores, vamos a seguir hablando, pero más en lleno de lo que es la crisis del PLD, una nueva crisis postelectoral, señores. Una crisis que nosotros hemos venido hablando de ella, pero ahora mucho más sangrienta, si se puede decir, a lo interno de ese partido, y que podríamos vaticinar que ciertamente su presidente hoy día tenía razón, que el partido que quedara en tercer lugar, pues iba rumbo a la extinción. Vamos a hablar de ese y otros temas más cuando regresemos. Así que ya usted sabe, vamos a abrir los teléfonos para que usted pues opine en su programa A Esta Hora con Omniel Ramírez. Regresamos.